quería aclarar respecto a esta carta de Georgina a Juana María Cordóñez, y es la referencia que ambas siempre hacen a una relación personal. La relación aquí es objetiva y es profesional. Eso es legítimo, relativamente, pero legítimo al fin y al cabo. Ahora, no hay que confundir, la relación es personal en tanto profesional, pero no más allá, no a lo verdaderamente afectivo, más allá de estos intereses profesionales, porque aparecería, incluso más allá de Georgina, aparecerían otros amigos negros en situaciones de intimidad que no aparecen, simplemente no aparecen. Por lo tanto, esta relación de Juana María Cordóñez con el universo negro es puramente profesional, es objetiva, y en ese sentido se trata de, como siempre, de la subordinación de los intereses de los negros a los intereses de los blancos, como en este caso ella, ¿no? Con su propio pensamiento. Es decir, esa solidaridad hay que ponerla entre comillas porque va a obedecer siempre a sus intereses, cosa que es lógico. Todo ser vivo responde a intereses que son propios, en tanto existenciales, suyos, y son siempre concretos y pragmáticos. Para poner en contexto esta obra, El penúltimo sueño de Mariana, tenemos que partir. Uno, está solicitada, no es inspirada o espontánea propia de Georgina Herrera. Está solicitada por esta mujer que es blanca de la Academia Norteamericana, que se mueve en la Academia Norteamericana, y ya sabemos que es una primera determinación para todo el arte en general alrededor de los Estados Unidos, y es que no que responde al comercialismo norteamericano, sino al comercialismo académico norteamericano, que es muy específico y tiene sus propias determinaciones, en tanto índice de mediocridad intelectual, o, para decirlo un término que suene menos ofensivo, índice de intelectualidad media, no de racionalidad intelectual. En ese sentido, la posición de Georgina Herrera es pragmática. Vamos a partir de que Georgina Herrera no es revolucionaria, nunca lo fue. Las anécdotas de comentarios y chistes son innúmeros. Sobre todo la figura de Mariana Grajales fue una figura que siempre le generó sospecha, suspicacia, por su propia posición, por su propio egoísmo como mujer madre, que era, recuerdo la anécdota cuando yo le dije que quería irme a Angola, que por supuesto era por curiosidad. Ella se negó rotundamente. Cuando entonces yo alegué, no sé, que hijo de la patria, ella dijo rotundamente: si la patria quiere hijos, que los para. Respecto a eso hay otras anécdotas que validan esta misma de sobreprotección, que por supuesto también hay que relativizar, como veremos más adelante, pero por ejemplo cuando ella me decía que yo podía hacer todo en la vida, cualquier cosa en la vida, excepto dos cosas: boxeador y policía. Boxeador porque ninguna madre iba a admitir que su hijo recibiera golpes aunque fuera en una situación profesional, y policía porque eso era el oficio más bajo de la tierra. Ya ahí uno va tomando medida del carácter y la posición de Georgina y su posición existencial con respecto a los poderes establecidos. Ella le va a jugar cabeza a los poderes, siempre lo hizo, y en ese sentido creo que le salió bastante bien. Cuando a ella le solicitan esta obra, obviamente, yo no sé si Juana María llegaría a sugerirle Mariana Grajales, parto de que no, parto de que ella sencillamente le dijo que se fijara en una figura cualquiera, y obviamente Mariana Grajales es la que va a ser más contradictoria por este mismo desprendimiento filial que ella tiene y que es tan contrario al de ella. Además, es un caso muy curioso porque es una sobreposición
de sujetos. Cuando ella hace que Mariana Grajales sea hija de Yemayá, ella misma es hija de Yemayá. Eso lo sabemos por la tradición familiar. En mi familia materna viene de Jovellano y a todo el mundo se le sacaba el ángel de la guardia cuando nacía. Ella es hija de Yemayá y yo hijo de Changó y así. Y ella siempre se identificó mucho con Yemayá, tanto que yo creo que ella se sublimaba a sí misma a través de la figura de Yemayá, como quien dice que se creía Yemayá en la tierra. Pues era su manifestación, era su avatar. Y en este sentido, cuando Dominga y Mariana se relacionan entre sí, es muy bonito y tiene que ver con que es ella misma, hablando con ella misma, tanto como Dominga que como Mariana, en tanto ambas son el avatar de Yemayá y reflexionando. ¿Por qué pasó esto? Si nos fijamos en la composición de la obra, vemos que es simple. Eso puede responder a que sencillamente ella no estaba interesada en el teatro. Ella hizo radioteatro, pero por lo que está mezclado a los dramas radiofónicos que ella escribía profesionalmente. Ahora, teatro nunca se interesó. Tan es así que esta es la única obra conocida abiertamente de ella. Y está hecha, es profeso para una antología, ni siquiera está hecha con ánimos de una apuesta formal. La obra se resuelve más bien como una cantata de una simpleza abismal. Se resuelve entonces como una cantata que culmina con el poema de ella a Fermina Lucumí, que es el personaje que ella siempre sí la determinó. Los personajes que ella siempre le llamó la atención fueron uno, doña Ana de Sousa, el primero que tengo noticia, que es la reina angolana, que nunca fue capturada, y Fermina Lucumí, que muere rebelde. Esas condiciones van a ser capitales en la vida de Georgina. Es completamente rebelde a cualquier cosa que signifique otra cosa alrededor de ella que pueda sujetarla. Ella no lo concibe. Incluso creo que eso explica el nivel de contradicción que lleva a casarse con Manuel Granado. Manuel Granado es el hombre que la va a sacar definitivamente del ámbito familiar. A partir de Manuel Granado ella rompe. Eso fue una decisión completamente espontánea e inmediata. Él traía sus dilemas por ahí, y en medio de esos dilemas existenciales le propone matrimonio y ella dice inmediatamente que sí. No sé cuán largo o corto haya sido ese noviazgo, pero como todos saben, mi padre tuvo una vida sexualmente escandalosa, tan escandalosa que es imposible no haberla conocido por lo menos al poco tiempo de ellos establecer relaciones. Y sea esa o no la causa del divorcio, que no lo creo, porque ya ella tenía su propio plan de vida más allá de él. De todas formas, ella va a él para tener su hija, porque no quiere tener hijos de padres distintos. Como vemos, todas sus decisiones existenciales son absolutamente pragmáticas. Pudiera decir que rayando en el cinismo, si la palabra cínico no tuviera esa connotación negativa, sarcástica que ha adquirido, que no es el caso con ella. Son decisiones muy graves, ¿no? Pero en todo caso sí son decisiones absolutamente pragmáticas. Así lidia Georgina Herrera con las situaciones de su vida. Entonces, esta escritura del penúltimo sueño de Mariana va a estar determinado a su vez por el problema de la constricción hermenéutica del pensamiento de los negros. ¿A qué se debe esto? El pensamiento negro cubano ha sido determinado por el mito fundacional de los 100 años de lucha, de que se apropió la revolución en tanto para legitimarse en las guerras de independencia y continuar con su propio proceso de legitimación. No es así, pero esa es otra discusión. Es decir, en realidad son hechos inconexos, son hechos que es una apropiación que hace Fidel Castro de una historia, para continuar una historia que es en sí discontinua, pero ese es otro tipo de discusión, no es lo que vamos aquí. ¿Qué es lo que va a resultar de esto? A inicios de siglo y con la fundación de la República Cubana empieza a surgir un pensamiento conservador
emerger un pensamiento conservador que es que digamos que está encabezado o representado por la figura de Morúa, el senador Morúa Delgado. ¿Qué pasa con esto? En la contradicción que conduce a Morúa y culmina en la guerrita del 12, va a eliminar ya toda posibilidad del pensamiento negro. En tanto, el negro va a desaparecer del espectro político como pensamiento original del espectro político cubano. Es decir, mayormente a partir de ahí el negro va a sumirse en la marginalidad, incluso cuando tiene un crecimiento burgués considerable. De todas formas, a nivel intelectual se va a mantener a la marginalidad o va a integrar el blanco ya establecido de modo subordinado, lo mismo como liberal que como conservador, pero ya la posibilidad de un pensamiento independiente ha sido eliminada por la contradicción de la guerrita del 12. Y a partir de ahí entonces, con el trabajo de Gualterio Carbonell, que va a terminar de dar las últimas puntadas en esta continuidad que liga la guerra de independencia y la revolución, precisamente para tratar de integrar a los revolucionarios, a los negros, en la historia de la revolución cubana, que es la que se está inaugurando. Es decir, los negros tienen una gran participación en las luchas revolucionarias cubanas, ¿no? Pero Gualterio va a resaltar esta participación con vista a resolver el problema negro, el problema racial en la historia de Cuba, que es de cultura, es cultural y es grave y no se ha solucionado. A partir de ahí, todo negro va a mantener una posición prudente con respecto a la revolución cubana. O va a ser un militante, como los hubo, o va a ser prudente. Prudente porque además no tiene salida. Los blancos cubanos no van a tener este tipo de dificultad. Ellos pueden emigrar a los Estados Unidos, y eso lo prueba el éxodo de Camaroga, que fue mayormente blanco. Muchos blancos burgueses quisieron traer a su personal de servicio con ellos, y el personal de servicio no quiso venir a los Estados Unidos, no por una cuestión de condición de que vivían en la servidumbre, o quizás esto pesaba en alguna medida, pero lo básico, lo fundamental eran las condiciones de vida del negro en los Estados Unidos, que estaba en plena segregación, o estaba en pleno ojo de la guerra, la lucha por los derechos civiles, y el negro no se iba a exponer en una situación de ese corte cuando la revolución prometía y era creíble hasta cierto punto una vida normal desarrollada, aunque fuera a costa de un universo completamente nuevo, ¿no? Como lo era el del socialismo. Lo importante es que era factible, y eso es lo que ocurre con ellos. Ahora, no obstante, van a detectar, al menos mi madre sí detectó desde muy temprano las falencias autoritarias del gobierno en formación, y mantuvo su distancia. Y como vemos, no hay incluso cuando trabajó profesionalmente escribiendo dramas de radio, no hay fervor revolucionario en ella, no hay consignas, no hay nada. Eso, si lo hay, es incidental, parte de los dramas que ocurren ahí, pero no como determinación misma de los dramas, y que en el caso de ella son más bien existenciales, y en lo más auténtico de ella, que es la poesía, desaparece por completo. Ahí sí no hay nada de eso. Su conflicto es de género, la maternidad
y racial, que aparece bien temprano. Es decir, el primer gran poema de ella es África, y de este corte es África, y el segundo gran poema de ella, de este corte, por decirlo de algún modo, es Doña Ana, el que hace a Doña Ana de Sousa. Y todo esto abre una curva que se cierra con una lógica perfecta en Fermina Lucumí. Todo esto es lo que lleva a Contreñi en la contradicción que resulta Mariana Grajales para ella, y que obviamente no resuelve, es decir, lo abstrae y lo deja irresoluto en la cuestión de que son tantos muertos, pero no hay más nada. Hay que tener en cuenta también que Juana María Cordones aparece cuando ya Georgina Herrera está retirada, cuando ya ella no trabaja en la radio, que es lo que la mantenía perfectamente activa, y ella está necesitada constantemente de este tipo de catarsis. Hay una carta por ahí que ella escribe a Paquita, no me acuerdo el apellido, Paquita, le decían Paquita Paquete, pero es una periodista que era muy amiga de ella, y ella era directora o algo en el Caimán Barbudo, y después pasó a otro periódico muy combatiente, muy combativa a ella. Y entonces mi mamá hace esta catarsis de que quiere seguir trabajando porque necesita seguir trabajando, porque las personas cuando se retiran pasan una crisis existencial que es grave. El contexto que ella está en el de la Revolución Cubana, del cual ella decide no salir, pero eso también tiene su vuelta, que es en lo que consiste el penúltimo sueño de Georgina, ¿no? Pero se entiende por qué decide no salir. Uno ve el exilio de los intelectuales cubanos como es patético. No han sido capaces de crear ni una institucionalidad, ni una vida de mercado activa, nada que sea tangible, y la institucionalidad cubana ofrece por lo menos eso, la institucionalidad. Ya no es patético. Y recordemos entonces que estos negros van a tomar decisiones pragmáticas con respecto a su vida. ¿Por qué van a tomar decisiones pragmáticas? Porque ellos no sienten un compromiso existencial profundo con un país que les ha hecho la vida tan difícil. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando Georgina Herrera hace alusiones a la patria como algo de ella, es a lo de ella. No es a la patria como patria, sino a lo de ella, al barrio, a la gente, a las cosas que vivió. Y eso es, yo no estoy seguro de que haya sido tan espontáneo. Probablemente la manera de ella eludir este tipo de compromiso, sabiendo que tenía que nadar entre esas aguas. Y esto explica que la figura final de Georgina queda apresada en esos discursos de negritud, de feminismo, que son falsos, y que ella los trasciende con su propia realidad, porque lo que ella hace precisamente, su singularidad poética, no está en el discurso. Los discursos son banales y de ella, como el de cualquier otro, lo es porque un discurso está determinado por las circunstancias. No hay una determinación ontológica en un discurso es una expresión, nada más. Y está determinado en ese sentido por las circunstancias, en ese sentido que está determinado por las circunstancias y no ontológicamente. Aunque la dificultad esté en que expresa la ontología de la persona concreta, de que se trate, de ahí vienen toda la serie de contradicciones que se da con los poetas a la hora de entender y de leer a los poetas. Entonces, todo el mundo se ha aprovechado de Georgina, y ella lo que ha hecho es dejarse aprovechar en la medida en que eso le ha permitido a ella vivir. Más allá de todo eso, ella ha sido libre. Cada vez que vino a los Estados Unidos, vino a verme a mí, condicionó su viaje a que pagara un pasaje que pasara por Miami para verme a mí. Entonces no hay nunca una relación ni con la patria, ni con el exilio, ni con nada, sino con los hijos, con su familia, con ella misma, en definitiva, como extensión, que no fue nunca una relación armónica, vamos a estar claros de eso. Es decir, no es una sílfide, es imagen de ternura, es de una violencia increíble, pero los defiende como suyos. Y de ahí esa identificación incluso con Yemayá, con una madre que es violenta,
no solo es amorosa, es violenta también, o sobre todo, ¿no? En el caso específico de mi mamá, yo creo, aunque ella nunca llegó a ser santo, y por tanto no se determinó las otras partes del cuadro de ella, de Andrés de la Guarda, yo estoy seguro que era Ogún, que era Yemayá con Ogún, precisamente por esos niveles de violencia irracional que alcanzaba, y además también, más que todo, yo diría, porque todo lo que obtuvo lo tuvo siempre trabajando, nada le fue regalado. Y eso implica haber tenido que hacer concesiones y dar cosas a cambio. Con respecto al penúltimo sueño de Georgina, y esto me parece muy simpático, muy cómico, porque se trata de que en el último viaje que ella hizo a Miami para visitarme, ella me habló de que le había dado por las cartas, estaba aprendiendo a tirar las cartas, y las cartas le habían dicho que moría en el exilio. Yo lo tomé con cierta suspicacia, me aterraba la idea de que ella optara por vivir en el exilio, y me preguntaba qué podría llevarla a ella después de tantas concesiones y de una vida tan ordenada a vivir en el exilio. Pero lo que me llama la atención es que ya el exilio sí era una posibilidad existencial para ella. Entonces, después me di cuenta que lo que las cartas le habían dicho a ella, y ella no había sabido interpretar, es que ella moría fuera de su tierra. Las cartas nunca te dicen exilio, sino te hablan de ese sentido, ¿no? Y ella iba a morir fuera de su tierra. Su tierra no era La Habana, su tierra era Jovellano, era Matanza, y en efecto murió en La Habana, murió exiliada de su tierra, pero no en un exilio radical como lo fue el país. Eso me abre las interrogantes de la posición real de Georgina y los cuidados que hay que tener al leer su poesía o de sus discursos que se le atribuyen, porque Georgina Herrera ni era feminista ni era revolucionaria, era más allá de eso, era mujer negra, y en ese sentido creo que es importante la definición que hizo de ella Catherine Davy como gino-afrocentrismo, en el sentido de que es una ontología marcada por la feminidad, no el feminismo, sino la feminidad y la negritud, pero más que negritud, lo afro, lo africano, como centro de toda negritud. En ese sentido, creo que su poesía es precisamente en tanto la poesía no es más que la reflexión trascendente, como estética o poética del ser sobre sí. Toda su poesía está resuelta siempre en primera persona del singular, y esto marca el marcador ontológico de ella por antonomasia, es decir, las otras personas interesantes también lo son así, y si no, entonces lo que van a hacer es discursiva, ¿no? Y este no es el caso de ella. Y entonces va a ser una reflexión trascendente, porque es una reflexión sobre sí misma, que es entonces sobre el universo como sí misma, resolviéndose en esta naturaleza, ¿no? Que esto ya tiene que ver con el contrapunteo con la ontología tradicional, que está resuelta, por supuesto, en el mito clásico de Adán, Eva, Lilith, Laila. Pero bueno, eso es otra historia. Lo interesante es el penúltimo sueño de Georgina. No fue el simbolismo grosero ese que le adjudican, sino una liberación total, una libertad real de ella, suya, y que incluso si ahí en la obra aparece en los términos más convencionales de la libertad de la patria, que nunca se plantea como la revolución, en el caso de ella es precisamente el renacimiento espiritual en libertad.